la segunda parte de hemostasis. Vamos a recordar básicamente qué es lo que ¿alguien se acuerda en términos generales qué significaba la palabra hemostasis? ¿Nadie? ¿Hemostasis? ¿Se acuerda alguien? Hemostasia es el proceso por el cual el cuerpo corta la hemorragia. Exacto. Más fácil aún es la detención del sangrado, ¿no es cierto? Para este proceso de detención del sangrado existen dos partes de la hemostasis, ¿no es cierto? Que en el fondo didácticamente siempre se ha dividido en hemostasis primaria y hemostasis secundaria. ¿Se acuerdan qué era lo primero que ocurría, el primer fenómeno que ocurría en la hemostasis primaria? La vasoconstricción. Una vasoconstricción refleja del daño lastimado o dañado, ¿no es cierto? O injuriado. ¿Qué más podemos ver en la hemostasis primaria? La exposición del colágeno subendotelial, ¿ya? Acá llega el factor de von Willebrand. ¿Y qué hacía el factor de von Willebrand? Como que une las plaquetas. ¿Con qué? Bien, une las plaquetas ¿con qué? ¿Colágeno? Muy bien. Bien, Dayane, bien, Paula, une las plaquetas con el colágeno, ¿no es cierto? ¿De dónde sale este colágeno? De estos vasos sanguíneos que se dañan, ¿no es cierto? Que son expuestos a la circulación. Entre las células endoteliales aparece este colágeno y eso significa, ¿no es cierto?, que algo está roto, algo está roto que no debería estar así. Una vez que llega el factor de von Willebrand y se une la primera plaqueta al colágeno, comienza, ¿no es cierto?, toda esta fase de la respuesta plaquetaria que la hemos visto, ¿no es cierto?, que se divide en 5 principalmente: la adhesión, el cambio de forma de las plaquetas, secreción. ¿Se acuerdan cuáles eran las principales sustancias que secretaban las plaquetas, que eran potentes reclutadoras de más plaquetas al lugar de la lesión? Habían dos que nosotros mencionamos en clase. La fibrina, ¿no? Nada que ver. Viene No. después la fibrina. Viene después de la cascada, perdón, de la coagulación. Acuérdense que generalmente las plaquetas en sus gránulos poseían, ¿no es cierto? Ellas en su interior poseían unos gránulos, los cuales secretaban principalmente ADT, calcio y los famosos tromboxanos, entre otros. Ya todo esto eran potentes agregadores plaquetarios, llamaban más plaquetas al lugar y se unían todas. ¿No es cierto? Exacto, Camila, muy bien. El ADP y los tromboxanos. Una vez que se terminan de juntar y agregar todas las plaquetas en el sitio de la lesión, se generaba el trombo plaquetario primario. ¿Se acuerdan cuáles eran las características de este trombo? ¿Insoluble o soluble? Soluble. Soluble. Es soluble, acuérdense. No, es soluble. Acuérdense que cuando uno se corta un dedo, deja de sangrar, inmediatamente lo moja, va a volver a sangrar, porque lo primero que detiene el sangrado es el tapón plaquetario primario, pero este no tiene la malla de fibrina, por lo tanto es temporal, es soluble en agua, ¿no es cierto? Y necesita la fibrina, esta malla de fibrina, para ser insoluble, ¿no es cierto?, al agua, para ser como el tapón definitivo. ¿Cómo logramos la malla de fibrina? ¿Alguien se acuerda? Teníamos que pasar por algo que se llama la famosa hemostasis secundaria, que tenía que ver con la cascada de la coagulación. Se debía activar la cascada de la coagulación con el fin, ¿no es cierto?, de obtener la malla de fibrina y que este coágulo primario se reforzara y se transformara en el coágulo secundario. En la cascada de la coagulación, ya estamos hablando de la hemostasis secundaria, básicamente se podía activar por dos vías. ¿Se acuerdan cuáles eran? Intrínseca. Y entendió que eran 3: intrínseca, No. extrínseca y mixta. Generalmente se habla de extrínseca e intrínseca, y se habla un poquito de la mixta, de la común, pero más que nada, a lo que voy es que se puede activar una por separado, o por algún fenómeno en el organismo que necesita mayor coagulación, ¿no es cierto?, grandes traumatismos, se pueden activar las dos al mismo tiempo, ¿ya? Finalmente todo llega a la vía común, a activar el famoso factor 10. Y, ¿no es cierto?, a ir desarrollando, ¿no es cierto?, cada uno de estos factores que son simógenos, ¿no es cierto?, que se activan solamente cuando es necesario que se activen.
hasta llegar a la formación de la fibrina, de estas mallas, estos polímeros de fibrina, ¿no es cierto?, que van a generar la mayor solidez del trombo. Las plaquetas, habíamos hablado, ¿no es cierto?, de que las plaquetas, ¿no es cierto?, su producción en la médula ósea es controlada por hay una hormona que se llama trombopoyetina. ¿Se acuerdan de la eritropoyetina? ¿Alguien se acuerda qué hacía la eritropoyetina? ¿Por ahí? La producción de eritrocitos. Exacto, Macarena, muy bien. Estimulaba la producción de nuevos eritrocitos. ¿Qué era la trombopoyetina entonces? Si es lo mismo pero en las plaquetas. Perdón, alguien dijo algo y no escuché. La estimulación de Estímulo plaquetas. la producción de plaquetas. Bien, Noelia, la producción de nuevas plaquetas. ¿A dónde se generan todas las células de la sangre? ¿En qué estructura? ¿En qué parte anatómica? Médula Médula ósea. ósea. ¿A dónde? Médula En la ósea. médula ósea. Bien. Médula ósea. Entonces, ya habíamos hablado de las plaquetas. ¿Cuánto vive la plaqueta en los animales domésticos generalmente? Una semana, habíamos hablado de 7 días. Y generalmente las plaquetas son planas, en forma de discos, esféricas, ¿no es cierto?, con sus dópodos cuando se activan. Las plaquetas cuando se activan generalmente les salen como unos brazos, ya para tomarse las manos entre las plaquetas e ir al sitio de la lesión y taparlo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en la serie roja, que habían desórdenes de los eritrocitos? ¿Se acuerdan cómo se llamaba cuando los eritrocitos disminuían de sus rangos normales? ¿Estaban muy bajos? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Linfopenia o era linfo? Ah, Cuando los eritrocitos, los glóbulos rojos, bajaban. Erisitropenia. No. Anemia. Anemia, Ah, también. ya, verdad, que está hablando la Anemia, bien. Sí, cuando los glóbulos rojos bajan, los eritrocitos bajan, se llama anemia. Tan simple como eso. Y cuando suben sobre ese intervalo de referencia, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba? Cuando había en exceso de glóbulos rojos, que también era malo. La La policitemia. Muy bien, policitemia o eritrocitosis, ¿no es cierto? La eritrocitosis o policitemia. Bien, chiquillos, bien. Ahora, ¿se acuerdan cuando aumentaban los leucocitos totales? ¿Cómo se llamaba? Cuando yo tenía una inflamación, alguna infección, algún evento en el organismo que hacía que yo necesitara muchos glóbulos blancos, muchas defensas. ¿Cómo se llamaban cuando aumentaban los leucocitos? Ahora sí vienen las palabras que habían mencionado. leucocitos. La leucocitosis, muy bien. Y cuando está muy baja los leucocitos, Leucopenia. leucopenia. Excelente. ¿Ven? Se van a sacar un 7 en la próxima prueba todos. Para las plaquetas también se ocupan unos términos similares. Cuando hay poquitas plaquetas o menos de las que deberían haber de su intervalo de referencia, se va a llamar trombocitopenia. ¿Ya? Trombocitopenia, entonces, es la disminución del número de plaquetas. Por otro lado, cuando las plaquetas están aumentadas, están sobre su intervalo de referencia o su intervalo de normalidad, se denominan trombocitosis. ¿Ya? Entonces, cuando están muy altas las plaquetas, se llama trombocitosis, y cuando están muy bajas, se denomina trombocitopenia. ¿Ya? ¿Alguien sabe alguna enfermedad infecciosa que cause en los caninos típicamente trombocitopenia? ¿Transmitida por garrapatas? ¿Por Ripicephalus sanguineus? Ehrlichia, algo así se llama, ¿no? Dayana, muy bien. Muy bien. Como ¿Sí? 3 respuestas buenas. Que la erliquiosis causa trombocitopenia en perros. ¿Ya? Es característico. Generalmente son esos perros que tuvieron mucha garrapata y después llegan sangrando por todos lados. Llegan con petequias, con púrpuras, con equimosis, con epistaxis, con sangrado con hematuria, sangrado por la orina, etcétera, etcétera. Muy bien. La erliquiosis es una bacteria transmitida por garrapatas que causa frecuentemente trombocitopenias en perros, como signo característico. Entonces, plaquetas bajas, trombocitopenia, generalmente ambas son malas, pero las trombocitopenias igual van a generar problemas en la hemostasis, ¿no es cierto? Van a generar pacientes sangrantes. Estos pacientes que no están politraumatizados, que no han pasado por algún accidente, etcétera, etcétera, y sangran igual espontáneamente. Una de las causas que ustedes siempre cuando hay un perro, un gato, un animal, una persona que sufra de sangrado espontáneo, lo primero que se debe hacer es medir el número de las plaquetas. ¿Y cómo mido el número de las plaquetas? ¿Alguien se acuerda de las primeras clases?
Hay un examen de sangre que a mí me sirve para medir el número de plaquetas. ¿El frotis sanguíneo? En el frotis se puede estimar el número, sí, pero de ¿dónde quién te entrega el valor absoluto del número de plaquetas con buena precisión y exactitud? No, el VGA tiene que ver básicamente con el VGA tiene que ver con los glóbulos rojos, con los eritrocitos. El hemograma, pues chiquillos. Acuérdense que el hemograma, un hemograma básico me entrega el número total de eritrocitos, el número total de leucocitos y el número total de plaquetas, ya entre otras cosas, pero esas son como las principales. Hay otro concepto, aparte de la trombocitopenia, que cuando están disminuidas las plaquetas, aparte de la trombocitosis, cuando están aumentadas, existe, ¿no es cierto?, la trombocitopatía. ¿Y qué es lo que es la trombocitopatía? Es la disminución en la función de las plaquetas. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un número adecuado de plaquetas, un número normal dentro de los rangos de referencia, pero las plaquetas no están funcionando como deberían, ¿ya? Entonces eso podríamos hablar de una trombocitopatía. Es como que nosotros tuviéramos un paciente con equimosis, petequias, púrpuras, ¿ya? Y medimos las plaquetas tan normales. Entonces uno dice, chuta, son las petequias, la equimosis y las púrpuras son clásicas de cuando hay trombocitopenia. Entonces, medir las plaquetas y están normales. ¿Qué pasa acá? Ahí se podría desarrollar una trombocitopatía. Básicamente están en el número normal, pero funcionan mal. Generalmente estos son por defectos genéticos y por algunos fármacos. Entonces la hemostasis primaria, ya vimos todas sus fases, las repasamos. Acá tenemos un poquito de la adhesión plaquetaria, acá tenemos esta pelotita verde, que es el factor de von Willebrand, el colágeno. Tenemos los receptores que expresan las plaquetas cuando se adhieren y se empiezan a unir unas a otras. ¿Se acuerdan del receptor? El GP2, B3A. Y las fases que ya repetimos una y otra vez, ya adhesión, cambio de forma, liberación, reclutamiento y agregación formando el tapón hemostático o el tapón plaquetario primario. Hemostasis secundaria tiene que ver siempre cuando quiero que asocien en su cerebro. Cuando pensemos en una hemostasis secundaria, al tiro ustedes tienen que pensar en cascada de la coagulación y en factores de la coagulación. Esa es como la gran diferencia entre la primaria y la secundaria. ¿Ya? Tenemos que se activa con estas dos vías, tanto extrínseca, intrínseca o ambas, ¿no es cierto? Hasta conseguir el fibrinógeno que va a generar los polímeros de fibrina y ellos van a generar, ¿no es cierto?, esta malla que va a reforzar el tapón de plaquetario primario y lo va a transformar en el tapón plaquetario secundario y, ¿no es cierto?, se va a transformar en insoluble y definitivo. Entonces, acá voy a repasar un poquito la vía extrínseca, que está formada por el factor tisular 3, ¿ya? ¿Se acuerdan a dónde se generaban, a dónde se sintetizaban todos los factores de la coagulación? ¿En qué órgano? En el ¿El hígado. hígado? Hígado. Hígado, súper bien. Pero había uno solo que no se sintetizaba en el hígado. ¿Cuál era? El factor 3. 3, que era lo Es- mismo que el factor tisular, y él se liberaba una vez que se destruían las células endoteliales. O sea, en el fondo, cuando se rompió un vaso sanguíneo, este factor es liberado. El factor 3 forma un complejo con el calcio, con los fosfolipídidos plaquetarios y con el factor 7 activado. Más que nada, ¿se acuerdan que era el factor 3 más el factor 7? 3 más 7, ¿cuánto era? 10. Llegaban al tiro por una vía más corta a la vía común. Generalmente el factor 7 es el factor de la coagulación que tiene la vida media más corta. Ojo con eso. La vía intrínseca, ¿ya? Esta etapa generalmente no requiere de calcio. La que es más dependiente de calcio es perdón, extrínseca y la común, ¿ya? Ellas sí son dependientes de calcio. La vía intrínseca no. Sí tienen un complejo cebador, ¿ya? Hay un quininógeno de alto peso molecular, ¿ya? Pero no me interesa, no vamos a detener por este semestre en eso. Sí vamos a hablar de la vía común, que comienza, ¿cierto?, con la activación del factor 10. La vía común tampoco es muy larga. ¿Se acuerdan qué factores participaban de la vía común? 2 y 1, ¿no es cierto?
Entonces la vía común, bien Diana, la vía común, ¿no es cierto?, se activa, comienza con la activación del factor X por vía extrínseca o intrínseca, finaliza con el coágulo estable de fibrina, ¿ya? ¿Y qué es lo que es el coágulo estable? Esta malla que se forma es un entrecruzamiento covalente de monómeros de fibrina. Pero más que nada es la malla de fibrina, que se activa, ¿no es cierto?, a través de el fibrinógeno, ¿no es cierto?, se transforma en fibrina, y aquí la fibrina es la que va a reforzar el tapón primario. Tenemos la vía común, el factor 10, en los fosfolípidos plaquetarios, calcio, y hay el factor 5. Todo esto se llama el complejo protrombinasa, básicamente porque todo esto hace que la protrombina se transforme en trombina. La protrombina, siempre cuando ustedes vean el prefijo pro, algo significa que se va a transformar en la trombina. Por ejemplo, la protrombina va a ser una sustancia que después se va a transformar en la trombina. Y toda la palabra que lean con primero pro significa que esa sustancia se va a transformar en lo que va después del pro. Entonces, cuando lean protrombina, ustedes dicen, ah, la protrombina se va a transformar en trombina. Otro ejemplo, la proeritropoyetina también es la sustancia que se va a transformar en eritropoyetina en algún momento. ¿Ya? Así que la protrombina se transforma en trombina gracias a este complejo protrombinasa, y del fibrinógeno, ¿no es cierto?, se forma la malla de fibrina estable. La trombina, ¿ya?, activa el fibrinógeno, ¿ya?, que también es llamado factor 1, en fibrina soluble, que es el factor 1 activado. Ya también la trombina va a activar al factor 5 y al 7, al factor 9, perdón, al factor 11 y al factor 13. ¿Ya? Falta la última etapa, que es importante de recordar, que se acuerda que nosotros habíamos hablado que la fibrinólisis, que la hemostasis se dividía en dos principalmente, la hemostasis primaria y la hemostasis secundaria. Pero había una tercera parte que era de remodelación, que se llamaba fibrinólisis. ¿Alguien se acuerda en qué consistía la fibrinólisis, que la nombramos al inicio de las clases de coagulación? Así una palabra, una frase sencilla. ¿Qué es lo que para ustedes es fibrinólisis? ¿O quién se acuerda que habíamos nombrado el concepto de fibrinólisis? Degradación, profe. ¿Degradación de qué? Del coágulo. La degradación del coágulo, exacto. Entonces la fibrinólisis, eso es, la disolución del coágulo. ¿Y quién es, no es cierto, el principal factor que actúa y que permite que se realice la fibrinólisis? Es, ¿no es cierto?, una enzima que se llama plasmina. La famosa plasmina. ¿Qué es lo que es la plasmina? Es una potente enzima, ya, de origen proteico, que degrada la fibrina y degrada el fibrinógeno. Es lógico, ¿no es cierto? Si nosotros sabemos que el fibrinógeno se transforma en fibrina, y la fibrina forma esta malla que refuerza el coágulo. Si nosotros queremos disolver ese coágulo, ¿qué hacemos? Vamos con una tijera y cortamos esta malla, ¿no es cierto?, en varios puntos, y así una vez que cortamos esta malla, el coágulo se vuelve soluble, ¿no es cierto?, se desintegra más fácilmente. Entonces, es todo este efecto, ya, por así decirlo, anticoagulante, lo genera la plasmina. Para que no se les olvide la acción de la plasmina, cuando piensan en plasmina, siempre piensen en una tijera, porque eso va a hacer la plasmina, va a ir degradando, va a ir cortando la malla de fibrina. ¿Ya? ¿De dónde aparece este plasmina? ¿Ya? Deriva del plasminógeno. Y entonces tenemos plasminógeno, que va a ser el que va a generar a la plasmina. Para que el plasminógeno se transforme en plasmina, debe participar una tercera sustancia, que es el famoso factor activador del plasminógeno tisular, o el TPA. ¿Ya? Entonces, la plasmina, dos conceptos importantes. La plasmina es como una tijera que va a ir cortando la malla de fibrina, y por eso cuando ese coágulo ya no se necesita, cuando ese vaso sanguíneo se reparó, ese endotelio volvió a crecer y ya está sellado el vaso sanguíneo, para justamente cuando yo necesito que ese coágulo exista, entra la plasmina, corta la malla de fibrina y consigue, ¿no es cierto?, disolver y digregar ese coágulo. Esta se subirá al aula, ¿ya? En esta sesión, o en la próxima lo voy a subir. Ya. Entonces, continuamos.
tenemos algunas proteínas que son anticoagulantes. ¿Como cuáles? Tenemos proteínas que van a generar una acción similar a la plasmina. Van a ir degradando los coágulos, ¿ya? Entonces, cuando hay estas proteínas anticoagulantes por algún motivo disminuyen en la circulación, se producen trombos o trombosis. ¿Ya? ¿Cuáles son estas proteínas que son anticoagulantes naturales? Aparte de la que tiene una función similar a la función de la plasmina, la famosa antitrombina 3, ¿ya? Que también actúa con este anticoagulante que se denomina con la heparina, ¿no es cierto? La antitrombina 3 requiere heparina para unirse a la trombina, inhibe todos estos factores, inhibe el factor 9 activado, el factor 10, ¿ya? Al factor 11 activado y al factor 12 activado. Hay que tener cuidado con los pacientes que sufren de los riñones, que tienen enfermedad renal, sobre todo enfermedad renal crónica, o glomerulonefritis, perdedora de proteínas, porque generalmente se puede perder por orina la antitrombina 3. Entonces, ahí esos pacientes nefrópatas podrían tener algún problema de trombosis. La proteína C y S, ¿ya? También son anticoagulantes naturales, por así decirlo, inhiben el factor 5 y el factor 8. ¿Qué vía están inhibiendo de la cascada de la coagulación? Si tenemos una inhibición del factor 8 y del factor 5, ¿cuál de las tres vías estarían inhibidas? Sí. Al tiro me devuelvo Noel. ¿A dónde participa el factor 8? ¿En qué vía? ¿Extrínseca, intrínseca o común? Intrínseca. ¿Y el factor 5? ¿En cuál de las tres? Común. En la común. Entonces, si yo pierdo proteína C y proteína S, se van a estar, ¿no es cierto? Estas proteínas se van a generar trombosis, ¿no es cierto? Y si ellas están en exceso, van a inhibir la vía, intrínseca por el factor 8 y la vía común por el factor 5. Súper bien. La antitrombina 3, Noelia. La antitrombina 3 es una proteína, ¿ya? Que generalmente tiene una función como anticoagulante natural. Es como similar a lo que es la plasmina. ¿Cómo funciona la antitrombina 3? Requiere de este anticoagulante que nosotros lo veíamos en los tubos de hematología, ¿no es cierto? En el tubito de tapa verde, que es la heparina. Entonces la antitrombina 3 se debe unir a la heparina, ¿ya? Y una vez que se une a la heparina, ella ayuda a la función de la heparina, ¿no es cierto? Van a inhibir la trombina. ¿Se acuerdan que yo les dije que la heparina inhibe el paso de protrombina a trombina? O sea, inhiben que se forme la trombina. Y esta trombina va a inhibir la trombina a su vez, inhibida, ¿no es cierto? No se va a formar, no va a pasar de fibrinógeno a fibrina. Y a su vez, la antitrombina 3 inhibe los factores, el factor 9 activado, al factor 10 activado, factor 9 y 11 activado. ¿Ya? Así que la antitrombina 3 tienen que asociarla como una proteína anticoagulante, ¿no es cierto? Que si falta o se pierde, se pueden generar trombosis. Por el contrario, si hay mucha antitrombina 3, ¿qué se podría generar? A ver si entendieron toda esta cantaleta. Hemorragia, profe. Muy bien, Sebastián. Hemorragia, bueno. Excelente. ¿Qué ocurre? ¿Para qué sirve todo esto? No es porque nos guste, ¿no es cierto? La cascada de la coagulación, ni los factores, etc. De nada. ¿Qué ocurre? Generalmente uno tiene que entender tanto la hemostasis primaria y la hemostasis secundaria como la hemostasis primaria y secundaria, como, ¿no es cierto?, la fibrinolisis, básicamente, ¿por qué? Porque en la clínica diaria se pueden presentar esta situación. ¿Qué ven acá? ¿Qué se ve en esta foto? Un perro botando sangre por su hocico. ¿Cómo se llama eso? Sangramiento espontáneo. ¿Cómo se
¿Cómo se denominaba, no es cierto, el sangrado por la boca? Ya, ¿cómo se denomina el sangrado cuando se vomita con sangre? Generalmente eso se denomina hematemesis, ¿ya? Entonces, si llega un perrito, ¿cómo se ve este perro? ¿Mal o bien? Mal. ¿Cómo le ven su cara? Mal, ¿no es cierto? Tiene acá púrpuras, tiene lesiones hemorrágicas, está botando sangre, ¿no es cierto?, por la boca, puede estar orinando con sangre, entonces este perro estaba bien y de la noche a la mañana empezó a sangrar. Estaba haciendo su vida normal hasta que empezó con estas lesiones y estos sangrados. Por eso nosotros podemos medir la hemostasis primaria y secundaria en el laboratorio. Y ahora vamos a ver cómo se realiza para diagnosticar estos problemas, ¿no es cierto?, estas alteraciones en la hemostasis. Entonces, ¿cuándo se evalúa la hemostasis en un paciente, ya sea perro o gato? Cuando hay sangrados espontáneos o cuando un sangrado es más prolongado o excesivo de lo que debería ser. ¿Cómo se detecta esto? Después de un trauma o después de una cirugía. Son esas típicas cirugías que son súper, que le llaman los cirujanos, le llaman oye, ¿cómo estuvo la cirugía? Sé que es súper sangrona. Tuve que cauterizar mucho, tuve que poner muchos puntos, tuve mucho rato haciendo con muchas gasas, etcétera, etcétera. Eso ocurre porque generalmente son pacientes que se meten a operar sin evaluar la hemostasis antes, ¿ya? Se le hacen 2 preguntas al dueño, ayuno, todo bien, no toma agua, no, va bien. ¿Ya? Generalmente por eso es súper relevante tener exámenes sanguíneos, exámenes de sangre, ya sea hemograma o perfil, prequirúrgico, ¿no es cierto?, antes de meter a un animal a pabellón. ¿Por qué? Porque pueden pasar, ¿no es cierto?, pueden haber hemorragias durante la cirugía, pueden haber hemorragias en el postoperatorio, y si son profusas puede llevar a la muerte. Entonces no es un tema menor. Entonces, en el prequirúrgico, ¿ya? Hay razas predispuestas a mayores sangrados y hay ciertas condiciones que pueden generar coagulopatías. Todo lo que el concepto de coagulopatía tiene que ver a esto, alteración en la coagulación sanguínea. ¿Ya? Entonces, desorden de la hemostasis primaria. Tenemos petequias, púrpuras y equimosis. ¿Las habían visto antes? ¿Alguien les había hablado de las petequias, púrpuras y equimosis? Sí, el profe Fabián, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo habíamos definido las... Profe Daniel también. ¿Y qué les hablaron de las petequias? ¿Qué es lo que eran? ¿Cómo las podíamos definir? Ya, primero, lo más fácil, ¿cómo se ven las petequias? En la mucosa. Oye, No, no pregunté dónde se ven, pregunté cómo se ven. como manchas de color rojo. ¿Ya son manchas pequeñitas o manchas medianas o grandes? Pequeña. Pequeñas. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre una petequia, una púrpura y una equimosis? El tamaño. El tamaño. Por eso, las más pequeñas, las microhemorragias, las que son puntitos rojos, se denominan petequias. Ya las púrpuras son más grandes. Acá, por ejemplo, este es el pene de un perro, el prepucio, ¿no es cierto? El glande de un perro. Y acá podemos ver que ya estas no son petequias, estas son ya fácilmente equimosis. Son más grandes. No sé si las logran captar el tamaño. Ahí están los dedos de una persona. Y acá vemos, ¿no es cierto?, las equimosis. Y las más grandes ya son las púrpuras, que son verdaderos moretones de gran, ¿no es cierto?, tamaño. Esa es la diferencia entre petequias, púrpuras y equimosis. ¿Cuándo surgen estas lesiones? Cuando hay una disminución en las plaquetas, cuando hay trombocitopenias, ¿ya? Es la principal indicación para medir plaquetas, la presencia de petequias, púrpuras y equimosis. Se deben medir plaquetas. Hay sangramientos espontáneos cuando las plaquetas son menor a 20.000. ¿Se acuerda más o menos cuánto eran los intervalos de referencia de las plaquetas? Generalmente van entre las 200.000 y las 500.000. Imagínense 20.000. Es como que tú te quieres comprar un televisor que vale entre 200.000 y 500.000 pesos y tú tienes 20.000 pesos. ¿Te alcanza o es muy poco? No, no alcanza. Es muy poco, ¿no es cierto? Básicamente, cuando hay así de poquitas plaquetas, para que dimensionen la diferencia, ya hay sangrado espontáneo.
Esos son los desórdenes de hemostasis primaria, cuando hay una falla en las plaquetas. ¿Ya? Desorden de la hemostasis secundaria no son ya sangrados tan pequeños o a nivel de piel, ya son sangrados, ¿no es cierto?, mucho más profusos. ¿Ven este cototo que está acá en la frente de este perro? Sí, profe. Eso es un hematoma subcutáneo. Ahí debajo de la piel se juntó todo ese tipo, toda esa cantidad de sangre. Acá ven este perrito que está acá, en su ojo, ¿no le dan algo raro en los ojos? ¿Tiene como sangre? Exacto, tiene sangre en la cámara anterior del ojo. Eso se denomina, ¿alguien sabe si se denomina ifema? ¿Ya? Entonces, el ifema es sangre, acúmulo de sangre en la cámara anterior del ojo. ¿Cómo está? Perro, no estáis viendo. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir, por favor? Sí. Cuando hay sangre en la cámara anterior del ojo... Ah, perdón. Ahora sí. Cuando hay sangre en la cámara anterior del ojo, se denomina ifema. Generalmente ya es cuando está fallando la cascada de la coagulación. Entonces, cuando hay sangre, se denomina ifema. ¿Ya? Este ifema ocurre cuando, ¿no es cierto?, hay una alteración en la hemostasis secundaria. No sé si queda un poquito más claro. Así se ven los ifemas. ¿Sí? Profe, cuando hay sangrados de hora o de días también entra en hemostasis secundaria, ¿no? ¿Cuándo hay sangrados de qué, perdón? ¿Me puedo repetir que no lo escuché bien? De horas o días, o por ejemplo cuando hay traumatismo o una Sí, cirugía de repente. sí, sí. Pero mira, la gran diferencia entre la primaria y la secundaria, que cuando está alterada la hemostasis primaria, los sangrados son muy pequeñitos. ¿Ya? Son petequias, son pequeñas hemorragias, son microhemorragias, o púrpura, o son a lo más un moretón. En cambio, cuando son desorden de hemostasis secundaria, son muy abundantes los sangrados, muy profusos. ¿Ya? Tenemos estas grandes colecciones de sangre en el subcutáneo, en los ojos. Los desórdenes de hemostasis secundaria están dados como por el hemoabdomen, ¿ya? Cuando el abdomen se llena de sangre, un hemotórax, cuando el tórax se llena de sangre también, ¿ya? Entonces, grandes sangrados, hemostasis secundaria, pequeños sangrados, hemostasis primaria. Desórdenes mixtos, cuando tenemos estos signos es un poco más complicado, porque puede ser de ambas, tanto hemostasis primaria y hemostasis secundaria. ¿Cuáles son? Son la epistaxis, por un lado, y la hemoptisis, por otro lado. ¿Qué es lo que es la epistaxis? Como la foto lo menciona. Epistaxis, ¿El sangrado por nariz? por la nariz, y la hemoptisis, ¿En las encías? generalmente sangrado por la boca. ¿Ya? Ok. Así que, chicos, vamos a llegar hasta acá por la hora. Ahora, esto es como toda la introducción a